¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Déjenme decirle que hoy es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Es una enfermedad autoinmune que ataca al intestino delgado y sus síntomas incluyen distensión abdominal, gases, diarrea crónica, dolores de cabeza, dolor abdominal, falta de crecimiento en nuestros niños, fatiga, depresión, dolor de articulaciones e incluso infertilidad. Se calcula que en México 1 de cada 150 personas nacidas tienen la enfermedad, así que cualquiera de estos síntomas acude a su médico. También es el Día Internacional de la Partera, estas grandes mujeres que ya están tomando mucha más relevancia y que necesitan profesionalizarse para que sean incluidas en los servicios públicos de salud. Y también es el Día Nacional y el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar. Es algo que, hablando del Día Nacional, se celebra porque se tardaron muchos años en autorizarlo, y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Santiago Posada, director médico de Janssen México. ¿Cómo estás, querido doctor Posada? Hola, Ethel, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí contigo. El gusto es nuestro y sí hay que conmemorarlo más que celebrarlo, porque entendemos que es una enfermedad que poco se conoce, la sintomatología, que necesitan un tratamiento temprano para mejorar la expectativa de vida. Y sí, entiendo que fueron muchos años para que se pudiera proclamar el Día Nacional de la Hipertensión Arterial hoy 5 de mayo. Efectivamente, fueron muchísimos años, o sea, ya hace algunos años se proclamó el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar, y un esfuerzo conjunto entre las autoridades, la comunidad científica, las asociaciones de pacientes, logró que el día de hoy, por primera vez, se conmemore el Día Nacional de la Hipertensión Arterial Pulmonar. Un día que la importancia que da es que eleva la discusión alrededor de esto y nos permite hacer más evidentes las necesidades que están teniendo los pacientes con esta patología. Así que sí es algo que pues debemos de aplaudir, que por lo menos se empiece a hablar de esto nacionalmente, y sí creo que fue en octubre cuando se proclamó el Día Nacional, que lo unieron al Día Mundial. Así es, en octubre del año pasado, el 7 de octubre, si no estoy mal para dar una fecha exacta, fue el día que se proclamó para que hoy 5 de mayo se celebrara el primer día o se conmemorara el primer día nacional. Así es. Entendemos que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, pero catastrófica. Entendemos que es grave, progresiva y rápidamente que deteriora la salud de la gente. ¿Nos puedes comentar qué es la hipertensión arterial pulmonar, que es muy diferente a la hipertensión arterial que conocemos normalmente? Así que ponga mucha atención, porque podría estar usted con alguien cercano o padecerlo y poder recibir esta información que le podría pues salvar la vida incluso. Así es, Ethel, tú muy bien lo has dicho. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica, progresiva, grave y potencialmente mortal. ¿A qué nos referimos con crónica? Crónica es una enfermedad que se demora años en evolucionar, años en los cuales progresivamente las arterias pulmonares van generando algunos cambios morfológicos y funcionales que alteran o van deteriorando la función del ventrículo derecho, y esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha que eventualmente puede llevar al paciente a fallecer. Uh-huh. ¿Por qué decimos progresiva y grave? Precisamente por esto. Al ser progresiva, puede generar ciertos síntomas que se confunden con los de otras patologías. Se confunden con asma, con EPOC, e inclusive con intolerancia al ejercicio en algunos casos pueden hacer. Estos pequeños cambios que se van dando morfológicos y funcionales en la circulación pulmonar van haciendo que poco a poco la persona que padece de la enfermedad empiece a tener síntomas inespecíficos como dificultad para respirar, uh-huh. progresiva, Cansancio, que va empeorando, cansancio, intolerancia efectivamente al ejercicio, y por estos motivos, digamos, es que se hace difícil su diagnóstico, y es desconocida por la mayoría de la comunidad científica
que atiende a los pacientes en un primer, segundo, inclusive en un tercer nivel de atención, porque no se conoce y no se encamina o el abordaje diagnóstico pensando en que una de las posibilidades es que el paciente tenga hipertensión pulmonar o hipertensión arterial Sí. pulmonar. No Cuando sé, tú me preguntas qué es, sí, es lo que yo te quería preguntar. O sea, me estás comentando que se puede confundir con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y con otras enfermedades. Normalmente, ¿cuánto tiempo le lleva a un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar a recibir un diagnóstico certero? en muchos casos, hasta 3 años el paciente puede terminar acudiendo a que le hagan el diagnóstico correcto. Es muchísimo tiempo, realmente se van deteriorando los órganos, se va deteriorando, pues esto que es, decíamos que es un incremento en la presión de las arterias de los pulmones. ¿Qué pasa cuando incrementa la presión y cómo puedes saberlo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Poniendo un ejemplo. Uh-huh. Haz de cuenta una tubería que uno tiene y una bomba que impulsa algún líquido a través de esa tubería. Dependiendo, digamos, del grosor de ese tubo, el agua que pasa o que es impulsada por esos Sí. conductos va a generar una presión sobre las paredes de esa tubería. Lo mismo ocurre en el corazón, tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo. En este caso, esta tubería es la circulación o las arterias pulmonares y la bomba es el corazón. El corazón empieza a bombear y progresivamente se va generando un aumento de la presión que el líquido sanguíneo ejerce sobre las paredes Del de lado los vasos derecho. sanguíneos. Uh-huh. Y cuando empieza a ser patológico es cuando se empiezan a dar estos fenómenos o estos cambios anatómicos y morfológicos. Y al ser, digamos, el lado derecho, la circulación que va y recorre los pulmones, es cuando empiezan estos síntomas inespecíficos de dificultad para respirar, cansancio, Cansancio. intolerancia al Uh-huh. ejercicio. ¿Qué decirte? ¿Qué pensar? Pues, que un paciente tenga o puedo tener hipertensión arterial pulmonar? Uh-huh. Precisamente es inespecífico y no depende que el paciente crea y salga corriendo cada vez que tiene cansancio a consultar que si de pronto tiene hipertensión arterial pulmonar. Lo importante es que en el abordaje médico, así Se como hay otras piense. enfermedades de mayor Sí. prevalencia como el asma y el EPOC, se piense en que este paciente puede tener Y hipertensión arterial aquí pulmonar. tengo que detenerte, doctor Santiago Posada, voy a una pausa, pero es importantísimo que se piense en esto y por eso hoy estamos conmemorando el Día Mundial y el Día Nacional por primera vez de la hipertensión arterial pulmonar. Regresamos, no se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable. Recuerde que estamos hoy conmemorando pues, varios días internacionales. El Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, el Día Internacional de la Partera, el Día Nacional y el Día Internacional, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar. Por primera vez en nuestro país se conmemora este Día Nacional, ya que fueron muchos años de lucha para que se pudiera hablar sobre este padecimiento que, aunque le llaman una enfermedad rara, pues es catastrófica, o sea, puede llegar a tomar la vida de los pacientes y es importante que se piense en ella. Y platicando con el doctor Santiago Posada, director médico de Janssen México, que llevan muchos años apostando a mejorar esta condición. Santiago, pues necesitamos hablar con la gente para que sepan y que también los médicos de primero, segundo y tercer nivel, que estamos hablando ya de especialistas, puedan direccionar las acciones para que puedan recibir tratamientos oportunos. Pero comentábamos acerca de la sintomatología, pues es cansancio, el corazón, el lado derecho se agranda por el incremento de la presión, ¿no? Así es. Porque hace un Ese esfuerzo. incremento de la presión lo que termina afectando es el corazón derecho y generando una insuficiencia cardíaca derecha. Ok. Ahora, ¿cómo lo diagnosticas? O sea, piensas en hipertensión y cómo dices si es o no es, cómo mides la presión. Lo principal o la prueba de oro para diagnosticar la hipertensión arterial pulmonar es el cateterismo del corazón derecho. Digamos, ya es un examen con un mayor nivel de especialidad, Sí. pero para que llegues a eso, digamos, has pasado por todo el diagnóstico, todo el descarte de posibilidades diagnósticas que pueden generar o que pueden estar más presentes en nuestra población.
a través de espirometrías, radiografías de tórax, exámenes paraclínicos de diagnóstico y demás. Y lo importante, y no sé si tú tienes el conocimiento, creería que sí, el año pasado se publicó el protocolo de atención por parte del Consejo de Salubridad General que busca estandarizar y armonizar este árbol diagnóstico. Que eso está maravilloso porque estamos hablando que se debe de hacer en hospitales públicos y privados, pues es el primer protocolo en Latinoamérica que se está haciendo para estandarizar los manejos, ¿no?, de esta enfermedad. Así es, y lo importante, digamos, el impacto es lograr que toda la población de alguna manera, o la atención, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de toda la población, tanto a nivel público y privado, como tú bien lo has mencionado, se aborde de la misma manera al momento de pensar que el paciente pueda o no tener hipertensión arterial pulmonar. Todos los estudios imagenológicos, todos los estudios como el cateterismo de corazón derecho, todos los estudios paraclínicos. Y una vez con toda esta plataforma de exámenes, medir el riesgo en el que está el paciente, que dependiendo del riesgo, que puede ser un riesgo bajo, moderado o alto, y que determina el riesgo, digamos, de progresión y de un desenlace catastrófico de la enfermedad, es que se define el abordaje terapéutico. Y todo esto está contemplado en el protocolo. Que está maravilloso. ¿Cuánto podría vivir una persona que ya tiene síntomas? Me imagino que ya con sintomatología ya exacerbada, es que ya la patología está muy instalada. Sin tratamiento, ¿cuánto es la expectativa de vida? Y eso es una importante pregunta porque cuando me preguntabas cuánto tiempo se puede demorar el paciente en llegar al especialista para su diagnóstico, y decíamos 3 años. Es decir, que son 3 años en los que la enfermedad ya viene progresando y haciendo todo su desastre, a nivel del organismo y su desastre, exacto. Entonces son 3 años, digamos, perdidos, o sea, sin una intervención. A partir del momento del diagnóstico, un paciente que no tenga tratamiento tiene una expectativa de vida entre 2.5 y 4 años. Normalmente no llegan cuando no hay un diagnóstico, o sea, no llegan a tiempo, porque el tiempo aquí sí es vida. Exacto. Que es vida. Y también importante, la población que más se ve afectada, aunque puede dar en personas de cualquier género, de cualquier raza, de cualquier edad, se ha visto en los diferentes, a nivel mundial, la población que más está afectada por estas son mujeres entre los 30 y los 50 años. En edad productiva. En edad productiva absoluta, que tienen un impacto funcional y un impacto en su vida y en su entorno muy alto. Sí, fíjese qué importante es esto. Estamos hablando que son mujeres las que tienen, no está exento tampoco, también niños con algún padecimiento, ¿no? O sea, hay pequeñitos que también tienen raza, género. Entonces, sí es aquí. ¿Cómo piensas en eso? Porque dices, bueno, yo no estoy tan grande, entre 30 y 50 años, ¿no? Estamos hablando que no es totalitario, pero es el pico de mayor incidencia, si lo podemos llamar así. ¿No piensas en que, bueno, es que tengo muy mala condición física o ya me estoy poniendo grande o algo está pasando? ¿No piensas en un problema que está causado por alteraciones en tu corazón, en la parte derecha, que es por la hipertensión arterial pulmonar? Porque ¿qué lo causa? Hay diferentes vías, digamos, cuando hablamos de hipertensión pulmonar no hablamos de una enfermedad única, hablamos de un grupo de enfermedades que se subdiagnostican o que se subclasifican de acuerdo al origen de la enfermedad. Algunas pueden ser congénitas, es decir, que ya la persona nace con esto. Otras pueden ser secundarias a enfermedades en el corazón izquierdo. Y otras pueden ser idiopáticas. En medicina, cuando hablamos del término idiopático, es que puede ser multifactorial, pero no se le puede atribuir la causa a ningún componente en específico. Y estas son la mayoría de los resultados. Lo importante que es, Ethel, y es si una persona identifica que está teniendo o que de manera constante tiene ese cansancio, esa dificultad para respirar, esa intolerancia progresiva al ejercicio, una actividad que tú podías hacer muy bien hoy, dentro de 6 meses te genera una fatiga en particular, acuda al médico. Ya todos los esfuerzos que se hacen alrededor de que ese médico pueda pensar en la hipertensión arterial pulmonar es lo que nos tiene el día de hoy conmemorando este día. Así es. O sea, tendríamos que llegar al cateterismo
cardíaco para definir el diagnóstico? ¿O hay cosas previas, obviamente la sintomatología, la clínica, lo que le llamamos, pero que te puedan decir, no sé, tal vez el tamaño del corazón visto en una placa o algo? ¿O tendríamos que llegar para decir es definitivo este diagnóstico? Para confirmar el diagnóstico, sí es indispensable el cateterismo de corazón derecho, Ujú. pero tú no llegas a urgencias, a una consulta de primer nivel y lo Hazme un primero cateterismo, que te claro. recetan es el cateterismo. Ujú. Te mandan radiografía de tórax, espirometría, ecocardiograma, pulsoximetría. Ya después te pueden hacer exámenes también en sangre y con todo ese paquete hay una alta sospecha de que la persona pueda tener la hipertensión arterial Sí, pulmonar. Y al tener la alta sospecha pasas al examen confirmatorio, donde la prueba de oro es o el el estándar de cateterismo, oro sí. es el cateterismo al corazón. Pero estas pruebas, la espirometría y las pruebas de función pulmonar, todo esto, ¿no normalmente se van por otro camino? Como decir, bueno, a ver, tienes EPOC o tienes otras cosas ahorita, hasta post-COVID, ¿no? Que mucha gente está con este tema y y obviamente lo decías, Santiago Posada, que tarda el tiempo en recibir un diagnóstico certero, pero siempre, como es una enfermedad pues rara, estamos hablando que la prevalencia es de 30 a 50 casos por cada millón de personas a nivel mundial, pues no piensas en ello. Y entonces aquí sí el tiempo es preciado, porque De ahí necesitamos la un importancia. diagnóstico, ¿no? Exacto, y de ahí la importancia, como dices tú, yo como médico tratante me enfrento a un paciente con esta Sí. sintomatología, recibo el paquete de exámenes y tengo dos opciones, ¿sí? O- O hacerle un diagnóstico porque tengo absolutamente la certeza que sí. ese paciente tiene las otras enfermedades que mencionábamos O, en nuestra charla, o tengo la duda y tengo que orientarlo de una mejor manera, esa es ya sea enviarlo a sí. un especialista que lo pueda terminar de diagnosticar o corroborar el diagnóstico que tú tengas, eh, Eso, o tú mismo si sí, tienes la la duda. capacidad de diagnosticar. Santiago, voy a rapidísimo a una pausa, queridos amigos, y regresamos aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Estoy platicando con el doctor Santiago Posada, director médico de Janssen México, acerca de la hipertensión arterial pulmonar, ya que hoy se conmemora el Día Nacional de la Hipertensión por primera vez en nuestro país, y pues lo hacemos con información para que usted tome mejores decisiones en torno a su salud. Comentábamos acerca del diagnóstico, que hay cosas previas que antes de un cateterismo del lado derecho del corazón, que te pueden ayudar a pensar en esto, pero lo importante es que se piense en esto, doctor Posada, que no nada más lo vean como las típicas enfermedades pulmonares, por ejemplo, el EPOC, que también piensen en esto que es la hipertensión arterial pulmonar. Ahora, dentro de estos protocolos que se hicieron, el protocolo técnico que estandariza y homologa el tratamiento de esta enfermedad en hospitales públicos y privados, sé que hay muchos medicamentos que están aceptados por el gobierno. Son pocos en relación a toda la gama que hay, y solo era un medicamento, y para estos protocolos me imagino que ya son las terapias combinadas donde han visto mejores resultados en pro de la salud de los pacientes. Así es, al día de hoy la mayoría de la población se encuentra en monoterapia y con este protocolo lo que se espera es que de acuerdo al riesgo se pueda hacer inclusive desde el primer momento terapias combinadas y Sí. ya el protocolo las contempla la gran mayoría de las que están disponibles en México. Sí. Esto para hospitales públicos y privados ya se está hablando, o sea, al estandarizar con estos protocolos es como lo tienen que hacer, obviamente el nivel y el estadio de la enfermedad, ¿no? Sí, así es. Yo creo que toma su tiempo y las instituciones lo irán adoptando a medida que se vayan acomodando las diferentes circunstancias. Eh, pero ese es el objetivo que tiene el protocolo que publicó el Consejo. Está maravilloso para que todos puedan tener la misma oportunidad de tratamiento y de control, porque esto se puede controlar con los tratamientos Exacto. adecuados y en tiempo adecuado, ¿no? Y entre más temprano se haga el diagnóstico y se empiece la intervención, el pronóstico y la expectativa de vida aumenta muchísimo.
¿Qué es muchísimo? Ese muchísimo depende, o sea, tenemos registros y hay diferentes registros donde inclusive a muchos años los pacientes siguen con muy buena calidad de vida y con sobrevivencia. Que eso es importante, en vez de que puedan fallecer, y lo tengo que decir así de crudo, a los 2, casi 3 años, ¿no? Que eso, sin un diagnóstico y sin un tratamiento adecuado, eso sucede, es una enfermedad, aunque rara, catastrófica. Toma la vida del paciente y progresiva. Por último, doctor Santiago Posada, ¿qué significa para ti el que hoy estemos conmemorando por primera vez en nuestro país el Día Nacional de Hipertensión Arterial Pulmonar? Primero, significa el resultado del trabajo de muchos años y de muchas personas, instituciones, normativas, persiguiendo que se logre un adecuado acceso a las terapias que mejor impacto van a tener en la trayectoria de la enfermedad de estos pacientes. Y segundo, es un paso importantísimo en que se eleve la discusión, en que se hagan evidentes las necesidades de estos pacientes y de sus familias para poder, como tú dices, cambiarles o transformarles la trayectoria de su enfermedad y prolongarles la expectativa de vida. Así es. Yo pues aplaudimos este día, lo conmemoramos porque no es una gran celebración, o sea, es celebración de que se logró para que esté el mensaje permeando a todas las instituciones y a toda la gente, pero conmemoramos justo con ustedes, con información, y aplaudimos estos esfuerzos de todas las instituciones y médicos y toda la gente involucrada en que hoy se pueda hablar de la hipertensión arterial pulmonar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor Santiago Posada, director médico de Janssen México. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Gracias, equipo de producción. Yo lo dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Ethel Soriano y por favor,